Vanina Merlo es la ministra de Seguridad de la provincia de Neuquén, la tenemos al teléfono. Ministra, bienvenida, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto y una alegría siempre saludarlo. Buen día. Gracias, igualmente, Vanina. Bueno, estamos haciendo el recorrido de esta mañana con respecto a la situación que estamos viviendo aquí en Neuquén Capital, y cómo está repercutiendo también en los municipios de Plotier y de Centenario. Sí, para nosotros todo lo que tiene que ver con las acciones de control y las medidas preventivas que se pueden tomar tanto aquí en Neuquén como en las localidades cercanas es muy importante. Tengan en cuenta que Centenario, Plotier y Neuquén tiene que ser analizada, estudiada, y también todas las acciones tienen que ser coordinadas entre las tres localidades por la circulación que poseen entre estas localidades. La vinculación es sumamente estrecha, tanto desde lo laboral, con las actividades comerciales, como así también desde lo afectivo. Entonces es muy importante cualquier medida que se tome en Neuquén, tomarla en función al impacto que posee esto en el resto de las localidades. Uh-huh. ¿Y cuáles son las medidas o las últimas medidas que nosotros deberíamos hoy trasladarle a nuestros oyentes, no solo de Neuquén Capital, sino de toda la región? Bien, ayer tuvimos una reunión donde participaron los intendentes de las tres localidades, Plotier, Centenario y Neuquén, y se definió llevar controles estrictos de circulación, tanto en los ingresos a la ciudad de Neuquén como en los ingresos a Plotier y Centenario. Así que a partir de hace unos minutitos nomás, a partir de las 8 de la mañana, se desplegó un operativo de control entre Centenario y Neuquén en el ex peaje, ¿sí? Allí se va a controlar el ingreso a la localidad de Neuquén y Centenario, y se va a solicitar que aquellas personas que circulen lo hagan en actividades que son consideradas esenciales. Son las mismas restricciones que se están planteando en los ingresos por los distintos puentes carreteros y nexos con Río Negro. En relación a Plotier, nosotros allí se requiere, por la característica del ingreso a Neuquén y Plotier, se requirieron 3 controles. Van a tener un control entre Río Colorado y Ruta 22, en Río Colorado y San Martín, y en la calle Simón Bolívar y Trenquelauquen. Allí van a poder visualizar estos controles que van a pedirle a todos los que circulan el certificado de circulación, y deberán acreditar que están realizando una actividad exceptuada o prevista en el decreto 297. Uh-huh. Bien. Cuando hablamos de actividades esenciales, ministra, yo tengo que mirar hacia atrás y acordarme del listadito de las actividades de la fase 1. Exactamente. Las actividades esenciales son aquellas que se previeron en la primera fase, son todas las actividades vinculadas con salud, con seguridad, actividades que tienen que ver con la provisión de insumos esenciales como alimentos, combustible. Es como dice usted, hay que retrotraerse a esas actividades que se previeron en la primera etapa de restricción. Bien. Ministra, yo veo y analizo toda la situación y hacemos un recorrido de todo el trayecto que hemos realizado con mucho esfuerzo, tanto ustedes desde el gabinete provincial como todas las autoridades de municipios, y nosotros desde los medios y los vecinos en general, ¿no? Es un esfuerzo muy grande el que hemos hecho. Y veo las medidas y analizo las medidas que se van tomando. Esto de que regresemos a un hipotético, ¿no?, entre comillas, escenario de fase 1, me da la sensación, y así me lo han hecho saber desde distintos ámbitos, que estamos ante un inminente escenario de transmisión comunitaria. ¿Ustedes lo están viendo así también?
Miren, nosotros estamos, a pesar de que se han tomado medidas nuevamente restrictivas en relación a la circulación, aún en Neuquén Capital tenemos un nivel de circulación interna muy importante. Todavía tenemos actividades económicas que se han habilitado y que se sostienen y se sostuvieron en el tiempo. Es muy importante, en esto lo hablaba ayer el gobernador, y cada vez que él tiene oportunidad de tomar contacto con los intendentes o con nosotros, siempre nos refuerza esta idea de que a medida que se genera mayor circulación, que se abren estas actividades, tenemos que profundizar las medidas de prevención. Por eso yo lo he transmitido en otras oportunidades. Está bien, se flexibiliza, se abren actividades, y aquí es donde la comunidad y la ciudadanía tiene que potenciar al máximo estas medidas de prevención. El distanciamiento para sostener este nivel de actividad no solo en Neuquén, sino también en el interior de la provincia es fundamental. Las medidas de higiene y lavado de manos frecuente, el uso del alcohol en gel, la utilización del barbijo, higienizar adecuadamente los espacios de trabajo, no compartir el mate, no compartir infusiones. Realmente estas medidas, el respeto a estas medidas que hacen a la prevención del virus son las que van a determinar sostener o no este nivel de actividad, no solamente aquí en Neuquén Capital, sino en el interior. Nosotros hoy, a pesar de estas restricciones de ingresos y de circulación a distintas localidades, todavía tenemos niveles de circulación muy importantes, porque tenemos gran cantidad de actividades que están habilitadas, ¿no? Tal cual, además es la base de la economía en la región. Sí, claro que sí. Nosotros es la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo y las actividades de los distintos sectores, siempre que el Ministerio de Salud las autorice, las habilite, y con todas las medidas y protocolos que eso implica. El gobernador siempre dice, el protocolo no es un librito escrito que Salud te lo autoriza, te lo firma y ya está. No, ese protocolo implica medidas que tienen que cumplirse de manera muy estricta. La comunidad tiene que saber que en esta fase en la que nos encontramos, en esta etapa en la que se encuentra la localidad de Neuquén, requiere que fortalezcamos estas medidas de prevención. Requiere que hagamos un mayor esfuerzo en cuidarnos aún más para cuidar a quienes nos rodean. Bien. Ministra, el punto de inicio de este trabajo es el mismo cuando encararon la situación más crítica del Oncopué. Y son dinámicas completamente distintas. Nosotros en ese momento teníamos niveles de restricción sumamente importantes, ¿sí? Hoy, en el caso de Confluencia, en el caso de Neuquén Capital específicamente, como les decía, los niveles de actividad son muy importantes, como así también los niveles de circulación. Ustedes van a ver, más allá de que se ha restringido algunos horarios, más allá de que a partir de hoy se va a restringir el ingreso, la circulación de otras localidades a Neuquén, todavía tenemos niveles de circulación que son niveles altos. Entonces la realidad es completamente distinta, la dinámica es completamente distinta. Loncopué es una localidad que tiene cierto intercambio con Las Lajas o con otras localidades, pero no tiene la dinámica que tiene Neuquén Capital. Neuquén Capital, Lotier, Centenario y toda la zona de Río Negro tiene una dinámica muy específica. Como les digo, la vinculación es constante, es cotidiana, es muy intensa, y tiene esta vinculación tiene distintos sentidos: el comercio, la actividad productiva, los vínculos también afectivos, ¿sí? Entonces tiene una dinámica muy distinta. Uh-huh. Sí, Lorena. Muy bien, ¿cómo le va, ministra? Aquí a través de nuestra transmisión en Facebook nos pregunta Mónica, ¿quién controla las salidas recreativas? Ya que ayer fue un caos la ciudad, todos en el Paseo de la Costa tomando mate. Uh-huh.
Bien, en el caso concreto, en el Paseo de la Costa, nosotros venimos haciendo un trabajo muy bueno con Prefectura, que está apostada allí en el lugar, y eso facilita los controles en el sector. Nosotros en esta instancia en la que nos encontramos, más allá de los controles que podemos llevar adelante con las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, en esta instancia es esencial el compromiso, la responsabilidad ciudadana y el control que pueda hacer cada familia, cada persona en forma particular. Los niveles de actividad son, como les decía, son intensos, entonces más allá del control que nosotros estamos haciendo, que implica un esfuerzo tremendo, tengan en cuenta que las fuerzas de seguridad están en primera línea desde el inicio de la pandemia, llevando adelante una infinidad de tareas de prevención y de control. En esta instancia es muy importante seguir insistiendo en la comunidad, en el autocontrol, en el autocuidado y fundamentalmente en la responsabilidad y la solidaridad de cada vecino y vecina. Paula nos pregunta qué se hace con los vecinos que no cumplen. Bien, nosotros tenemos distinta normativa que venimos aplicando. Cuando los vecinos no cumplen estas medidas, por ejemplo, de circulación en los horarios previstos, se los detiene, la fuerza de seguridad los detiene, se les inicia una causa penal por violación al 205, ¿sí? Y en el caso que corresponda se les secuestra el vehículo. ¿Sí? Hemos tenido infinidad de casos de circulación fuera de los horarios permitidos y se les ha secuestrado el vehículo. Hoy desde el inicio de la pandemia tenemos 880, un poco más de 880 vehículos secuestrados. O sea que hemos alcanzado más de 3.700 detenciones a esta fecha. O sea que los niveles de control han sido sumamente altos en toda la provincia, no solamente en la ciudad de Neuquén. Tengan en cuenta que ya debemos llevar, tengo 2 segundos y busco, pero son más de 30, creo que son alrededor de 39.000 operativos que se realizaron en toda la provincia desde el inicio de la pandemia. Así que imagínense el nivel de trabajo y de control que han llevado adelante las fuerzas de seguridad, realmente es admirable. Siempre nos contactamos con el resto de los ministros de las distintas provincias y la verdad que el nivel de actividad que ha llevado adelante la policía de Neuquén es realmente admirable. Aquí nos consulta María Alejandra si se van a controlar también los colectivos, además de los autos, ¿no? Sí, nosotros los controles los vamos a hacer tanto al transporte público como también a los vehículos particulares. Nosotros previmos los controles al ingreso tanto de Neuquén, Plotier y Centenario a partir de las 8 de la mañana, porque nosotros entendemos que la gente que circula o que viene a la ciudad de Neuquén o que va hacia Plotier o Centenario antes de las 8 de la mañana lo hace por razones estrictamente necesarias y laborales. Lo que nosotros queremos evitar es que exista gente circulando en distintas localidades o de una localidad hacia la otra sin ninguna justificación que lo amerite. Ya sea para hacer actividad recreativa o que simplemente transiten para hacer algún paseo aquí en Neuquén, por ejemplo. Necesitamos evitar esa circulación innecesaria entre distintas localidades. Ministra, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Bueno, gracias a ustedes, les dejo un fuerte abrazo. Gracias igualmente. La ministra de Seguridad de la provincia de Neuquén, Marina Merlo, ha pasado por La Primera Mañana.